Aleluya. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos. Gracias. Nos disculpamos por este atraso, por esta pauta que hicimos, ¿verdad? Es que hoy estoy transmitiendo, estoy sola aquí con el equipo, entonces tuve que acomodarme un poquito y se me fue la señal, pero ya estamos de vuelta, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a retomar, me van a disculpar, voy a retomar la palabra para que podamos ponernos al día y como va a quedar una nueva transmisión, entonces para que podamos, o los que la ven grabada, puedan entender de lo que estamos hablando. Amén. Estábamos hablando de la palabra del síndrome de apartarnos de Dios. Estaba diciéndoles que esta palabra el Señor me la daba anoche mientras yo le pedía una palabra para el día de hoy. El Señor me decía: mi pueblo se está apartando y no se da cuenta hasta que ya se apartó, hasta que ya todo terminó. Y Él me llevaba a un documental médico, ¿verdad? Donde están estudiando el comportamiento de los médicos, de los doctores. Y este hombre que estudiaba esto, él decía que hay médicos que solamente se dedican a dar medicamento en base de lo que las personas dicen. Siento tal dolor, siento tal malestar, siento esto, siento el otro, y ellos en base a eso comienzan a dar medicamento, ¿verdad? Y entonces ellos sanan el dolor momentáneo de esa persona, pero el daño que está provocando ese dolor ahí queda, ¿verdad? Entonces dice que hay doctores que ellos sí se preocupan por llegar al fondo de lo que las personas están padeciendo, ¿verdad? Entonces dice, si el paciente tiene el colesterol alto, no basta con medicarlo, seguramente tendrá que variar sus hábitos de alimento, ¿verdad? Y hacer ejercicios y tener una serie de cambios donde esta persona va a tener una mejoría no momentánea, sino total en su vida, ¿verdad? Entonces, podemos ver que al igual pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Muchas veces nosotros vivimos sanando solamente parte de lo que estamos viviendo. Sentimos los síntomas, decimos: es que me siento cansado, es que siento que las cosas no me están saliendo bien, es que siento que las cosas no están marchando como deben. Y comenzamos a poner pretextos de que me siento desanimado, pero es por mi trabajo, es por mi familia. Y empezamos a ver los síntomas que estamos viviendo y que nos separan de la comunión con Dios. Pero hermanos, hay cosas más profundas, hay malestares y hay enfermedades espirituales que están calando adentro espiritualmente, no solamente lo que usted está sintiendo, sino lo que está aconteciendo alrededor de esos síntomas que usted está teniendo. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Corintios 13:5 y vamos a ver cómo conocer las causas que provocan esos malestares, ¿verdad? ¿Qué es lo que me aparta de Dios? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué ya no siento una relación estrecha con Dios? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo aparte de la presencia de Dios? O sea, ya siento muy lejos la presencia de Dios. Hay momentos en lo natural, ¿verdad?, que nosotros comemos y la comida huele tan deliciosa y se ve esa textura en la comida muy, muy deliciosa, muy apetecible. Pero cuando la comemos, esa comida no nos sabe.
esa comida nos golpea el estómago, sentimos un malestar y lo único que hacemos es tomar un Alka-Seltzer y el malestar pasó. Pero ese malestar no se dio solamente porque sí, sino hay algo más a fondo, hay una enfermedad más a fondo que hay que sanar para que ese malestar no vuelva, ¿cierto? Igual nos pasa con nosotros. Por eso hoy vamos a hablar y vamos a identificar no solamente esas molestias, esa patología espiritual que estamos sintiendo y que con una oración o con una decisión momentánea solucionamos el problema, ¿verdad? Y sentimos que estamos bien y por lo menos esta noche dormí. Por lo menos leí un poquito la palabra. Por lo menos escuché un poquito de música. Pero esos por lo menos espirituales, hermanos, son los que provocan que cuando usted se dé cuenta ya haya un daño permanente del cual usted no va a poder superarse así nomás. Amén. Entonces dice la palabra en 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Nosotros tenemos que saber y tenemos que conocerlo. Dice que si no nos conocemos, dice, a menos que estéis reprobados, o sea, a menos que ya no haya nada que hacer y que ya usted no tenga un nivel espiritual, que ya usted no tenga control espiritual de usted para saber que usted está mal. Entonces ponemos pretextos y esos pretextos no solamente pensamos que las demás personas los creen, sino que nosotros mismos los creemos. Esos pretextos que ponemos, creemos que están correctos, creemos que están bien. Y eso nos lleva a que ese malestar se mantenga más allí, que ese cáncer, que esa colesterol espiritual, que esa enfermedad espiritual siga comiendo nuestra vida hasta que la enfermedad se haga permanente. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, nos manda a examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para estar seguros de que en verdad somos creyentes en Dios. Amén. Usted puede haber orado, usted puede haber recibido al Señor Jesús en su corazón, pero su forma de vida lo puede haber apartado de la creencia bíblica, lo puede haber apartado de los fundamentos de la palabra. Amén. Entonces usted tiene que examinarse para ver si usted sigue creyendo en lo que usted tiene que creer. Amén. Sin poner pretextos, sin poner sombras. Dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. Amén. Y muchas veces nos mantenemos en un estado almático, ¿verdad? Y creemos que con que conozcamos un poquito de Dios y pongamos una canción cristiana cortavenas, le llamaría yo, ¿verdad? Canción que mueve nuestra alma solamente. Creemos que está bien. Ya lloré un ratito, ya me sentí desahogado en Dios, ya me sentí ahí más o menos, ya ahí me la juego, recargué baterías, decimos ahora, ¿verdad? Ya recargué baterías para caminar un poquito más. ¿Sabe? El creyente, hermano, no tiene que recargar baterías. El creyente tiene que mantenerse con el fuego del Espíritu activado 100%. Amén. Tenemos que encender ese fuego, tenemos que darle avivamiento al fuego del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a ver, dice frecuentemente
deberíamos hacer un chequeo médico espiritual delante de Dios. Debemos ser leales a Dios y a nosotros mismos, no entrar en una especie de hipocresía espiritual. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Muchas veces entramos en esa fase de poner pretextos, de decirle: Dios, pero tú conoces mi corazón. Dios, pero es que tú entiendes lo que yo estoy viviendo. Señor, es que mira, aquella persona me ofendió, entonces por eso yo no me congrego, porque esa persona me daña. Señor, es que... Y empezamos a vivir una vida de hipocresía, una vida de estar tapando una realidad que yo sé que no está bien en Dios. Amén. Entonces, nosotros no debemos pretender que podemos engañar a Dios. Amén. Muchas veces pensamos que engañando a otros y engañando a nuestros pastores y engañando a nuestros líderes y engañando a nuestras familias, haciéndoles creer que estamos bien con la situación que estamos viviendo, hace que Dios se la crea. Pues déjeme decirle que Dios no es un médico negligente. Dios va a llegar al fondo de lo que usted está viviendo. Dios va a llegar al fondo de lo que usted está pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo una mente limitada. Y tal vez yo pueda creer parte de lo que usted me está diciendo. Pero Dios conoce, dice la palabra, lo profundo del corazón. Amén. Vamos a ir a la palabra. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer la palabra porque ahí está la vida. Amén. Ahí está la vida en la palabra. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos 2, del 1 al 3, por favor. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Qué tremenda esta palabra. Esta palabra nos da una advertencia muy clara sobre la importancia de la salvación, hermanos. Nosotros no podemos creer que la salvación, como es un regalo, quiere decir que debemos de ser ligeros con ella. Es que no, la salvación no se pierde. Y ahora todo el mundo anda preguntando: hermanos, ¿la salvación se pierde? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Sabe por qué usted tiene que preguntar si la salvación se pierde o no se pierde? Cuando a mí me dan un regalo de mucho valor, yo lo cuido y yo lo atesoro y yo protejo ese regalo para no perderlo, para no extraviarlo. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que aprender el valor de la salvación. Amén. Tenemos que aprender. A mí no me interesa si la salvación se pierde. Yo voy a procurar hacer lo bueno para no perder la mía. Amén. A mí no me interesa si la salvación es perdible. Yo voy a cuidar la mía, porque la mía tiene precio de sangre. Amén. Tenemos que aprender a guardar la salvación. Dice, debemos ocuparnos en todo lo concerniente a nuestra vida cristiana con temor y temblor, dice la palabra. Usted no tiene que preocuparse
de que hay en este mundo. Usted no tiene que preocuparse de cómo vivir en este mundo para satisfacer los deseos de su carne. Usted tiene que preocuparse a vivir en este mundo, dice la palabra, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Con ese temor de lastimar al que pagó el precio por ti, de lastimar al que te regaló la salvación. Amén. Por eso dice el síndrome de apartarse de Dios. Usted sabe que cuando usted comienza a tener un padecimiento físico, lo primero que usted siente es como un escalofrío. Usted siente un escalofrío y siente un dolorcito que le pasa en la cabeza. Usted se me va a dar dolor de cabeza. Usted siente como una rayita que le pasa en el estómago, le va a dar dolor de estómago. Usted siente un picor en la garganta, usted se me va a dar gripe, me va a dar calentura. Usted sabe evidenciar a dónde va a venir el mal. Hermanos, espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente es lo mismo, ¿sabe? Tenemos que cuidar esas áreas. Dice, una de las cosas que debemos hacer es eliminar las causas que pueden llevarnos a caer en enfermedades espirituales. Cuando yo siento que la garganta me pica, lo primero que hago es buscar a tomar una limonada, hacer algo para cuidar mi garganta. ¿Por qué? Porque necesito predicar, necesito estar bien. Porque el año pasado pasé mucho tiempo afónica y pasaron muchos días que no pude hablar la palabra. Entonces yo cuido mi voz. Vienen tiempos donde la gripe se pone muy de moda. Yo me abrigo, yo me protejo. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. Usted tiene que conocer su vida y saber a dónde vienen esas influencias de enfermedad que lo van a llevar a estar enfermo espiritualmente y evitarlas. Amén. Siempre, igual que cualquier enfermedad en el cuerpo, hay una evidencia. Dios antes te habla, Dios antes te dice, cuídate, Dios antes te dice piénsalo, Dios antes te dice pon esto en mis manos, Dios antes te advierte por dónde viene el virus. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 enfermedades espirituales. 3 enfermedades espirituales delicadas que nosotros tenemos que cuidarnos. Son enfermedades muy delicadas y muy comunes en el cristiano. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Proverbios 4:23 para ver la primera enfermedad. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. Entonces, la primera enfermedad que podemos definir es el descuidar el corazón. Usted sabe que la mayoría de las muertes a nivel del mundo son los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque qué ricos los chicharrones, porque qué ricas las frituras, porque qué rico esto, porque... Y cuando ya yo empiezo a sentir que no puedo respirar, entonces lo que hago es buscar pastillas para que bajen el colesterol, para que bajen, pero ya ha habido un daño ahí en el corazón que se deterioró con el estilo de comidas que yo llevaba, con el problema de no hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces,
Una de las enfermedades más fuertes espiritualmente son los cardíacos espirituales. Amén. Cuidar el corazón, hermanos, es cuidar tu vida misma. Cuidar el corazón no es solamente, yo cuido para que no me lastimen el corazón. Es que yo me cuido para que... No, cuidar el corazón, dice, es allí donde se residen todos los principios, tanto el pecado como la santidad. En el corazón es donde se acumula tanto el pecado como la santidad. Tú sobre toda cosa guardada, dice la palabra, debes guardar el corazón. Nosotros debemos guardar el corazón, debemos cuidar nuestra vida. Un jovencito no se preocupa por cuidar su corazón. Dice los médicos que después de los 45 años empiecen a tomar aspirinas y empiecen a tomar esto y el otro para prevenir ataques cardíacos. ¿Por qué no se cuidaron antes? ¿Por qué no se cuidó antes? Espiritualmente es lo mismo. Ay, es que yo estoy muy joven, es que esto no me va a lastimar, es que esto no me va a afectar. ¿Sabe? Muchas veces, hermanos, nosotros cambiamos nuestro amor propio. Cambiamos el amor de Dios por nuestro amor propio. Y ya no nos importa el amor de Dios, ya no nos importa amar a Dios, ya no nos importa obedecer a Dios, ya no nos importa buscar agradar a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho, porque yo tengo sentimientos, porque yo tengo necesidades, porque yo necesito, porque yo merezco, porque yo... Y mi amor propio me lleva a enfermar mi corazón. Amén. Y eso de enfermar mi corazón, lo que hace es apartarme de Dios, apartarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya yo no puedo entender y yo ya no quiero entender cuando Dios me dice, espérate. Cuando Dios me dice, date un tiempo. Cuando Dios te dice, este no es el momento. Cuando Dios te dice, deja esto. Cuando Dios te dice, camina de esta manera. Cuando Dios te dice, tu alimentación tiene que ser sana. Y empezamos a tener ataques cardíacos espirituales. Amén. Vamos a la segunda enfermedad y vamos a ir al libro de Romanos 8:13. Amén. El libro de Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la segunda enfermedad crítica en la vida espiritual del cristiano? Aleluya. ¿Sabe cuál es? Las obras de la carne. Las obras de la carne es algo tan común en el ser humano. Y nos han enseñado por años, es que Dios conoce, Dios sabe que yo estoy en un cuerpo de pecado, entonces Él tiene cuidado de mí. Es que Dios conoce la intención de mi corazón y Él sabe que yo lo que hago no lo hago por defraudarlo. Es que Dios sabe. No, Dios sabe lo que le dijo a usted que hiciera y usted no lo está haciendo. Amén. Dice, un huerto descuidado no siempre está lleno de cizaña como un alma descuidada. Amén. Un huerto descuidado no estará siempre lleno de cizaña, pero estará descuidado. Es que yo no permito que el diablo venga y que haga, y yo no ando en bares, y yo no ando en pecado, y yo no ando... Sí, pero estás descuidando tu corazón, estás descuidando tu vida, estás descuidando tu relación con Dios, y estás volviendo lo que es el agrado a Dios, lo que es honrar a Dios, lo estás cambiando por las obras de la carne.
Y usted sabe que es las obras de la carne, un cáncer espiritual. Un cáncer espiritual es algo, hermanos, que se hace en lo más profundo del cuerpo. Un cáncer, usted no se da cuenta que tiene cáncer hasta que el cáncer ya está avanzado, hasta que el cáncer ya comió la parte donde se localizó. Un cáncer es un enemigo silencioso. Y todos nos preocupamos por el cáncer. Y yo no quiero tener cáncer. Y qué miedo el cáncer. ¿Sabe? El cáncer natural, Dios lo sana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios restaurador, dice la palabra. Pero Dios no puede sanar un cáncer natural cuando yo tengo un cáncer espiritual. Amén. Cuando mi forma de vivir es viviendo en las obras de la carne. Amén. Dice, las obras de la carne nos llevan a pensamientos vanos y pasiones desordenadas. ¿Cuánta gente, hermanos, usted no tiene idea? La gente que dice es que yo tengo que casarme porque en la Biblia dice que si usted se está quemando tiene que casarse. Entonces me caso con cualquier hijo de vecino que se me pone de frente, me caso con cualquier persona que se me atraviesa en el camino sin preguntarle al Señor si esa es la persona que Él tiene para mí. Esas son las obras de la carne. Las obras de la carne me llevan a cometer decisiones apresuradas sin preguntarle a Dios si es su voluntad o no. Bueno, sí, yo le pregunté, pero Él no me contestó rápido. Sí, las obras de la carne. Actuamos conforme a la carne. Nos movemos conforme a la carne y olvidamos las promesas que el Señor nos dio. Y olvidamos la palabra que el Señor nos dio. Y cuando nos damos cuenta, es que empiezan esos dolores de cabeza. Y yo ya no aguanto. ¿Y qué es este dolor de cabeza que tengo? Y es que hasta los ojos se me cierran. Bueno, ¿qué es? Que usted empezó a meter un cáncer en sus pensamientos. Usted empezó a meter un cáncer espiritual en su mente. Usted empezó a meter un cáncer espiritual. Y cuando usted ve, usted tiene un tumor espiritual en su cabeza que no lo deja pensar, no lo deja razonar. Amén. Es cuando usted empieza a ver cosas que no tiene que ver. Cuando usted empieza a leer cosas que no tiene que leer. Cuando usted pierde tiempo haciendo otras cosas antes de orar, antes de leer la palabra. Y usted dice, uy, ¿qué es este dolor que tengo? Siento vacío en mi vientre. Siento un vacío en mi espíritu. ¿Sabe por qué es? Porque usted no alimentó bien su cuerpo espiritual. Y hay un cáncer. Y ese cáncer está comiendo. Y ese cáncer está comiendo. ¿Por qué? Porque usted ya no recuerda cómo orar. Usted ya no recuerda cómo tocar el corazón de Dios. Usted ya no recuerda cómo buscar al Señor. A usted le da igual si se congrega o no se congrega. ¿Por qué? Porque el cáncer te empezó a comer por esas obras de la carne. Es que primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Bueno, primero es mi trabajo, primero es mi familia, primero es el estudio, primero es... No, hermanos, primero es Dios. Primero es Dios. Y después de Dios, sí, es tu casa. Pero primero es Dios. Perdón, y segundo, eres tú mismo. Y después tu casa. Pero primero tienes que buscar el reino de los cielos. Primero tienes que alimentarte del Señor. Primero tienes que nutrirte del Señor. Primero tienes que buscar la palabra. Ah, es que el que peca y reza empata. Entonces,
¿Qué importa? Yo visito cualquier iglesia, de por sí Dios es el mismo en cualquier lado. Lo que pasa es que en aquella iglesia no me confrontan como en aquella, entonces mejor voy a aquella. Y viene el cáncer. Cuando te das cuenta, vino el cáncer. Amén. Dice, cuando un creyente descuida su vida, se consume su fuerza y su vigor. Hay momentos uno está predicando y la gente le está haciendo ojitos. Y es porque están cansados, están sin fuerza, porque se han dado tanto a las obras de la carne que cuando llegan a darle esas 2 horas a Dios en la iglesia, están cansados, están agotados. Porque primero es lo primero. Y primero es lo que me satisface. Y después lo que Dios me pueda dar. Amén. Hermano, yo no sé si usted está sintiendo que estoy hablando muy grosera hoy. Pero sabe, tenemos que pararnos en la brecha. Es tiempo de que usted se conozca. Es tiempo de que usted entienda que lo que usted está viviendo no es por culpa de Dios y no es por culpa del diablo. Muchas veces decimos, Dios, pero ¿por qué tú permites esto? Dios, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? Dios, pero ¿por qué si yo soy tu hijo paso esto? Dios, pero ¿por qué si tu palabra dice esto yo paso esto? O yo reprendo a Satanás porque Satanás se metió en mi vida, porque Satanás permitió esto, porque Satanás hace tal destrucción, porque Satanás envió demonios. Y no es ni Dios ni Satanás, sino es nuestra forma y conducta fuera del plan de Dios que está provocando que nosotros vivamos lo que estamos viviendo. Amén. Lo que estás viviendo, tú tienes que aprender a ordenarlo, como nos enseñaron en la escuela. Unidades, decenas y centenas. Así igual, haz una casita de valores. Y mira a ver si lo que tú estás viviendo es un proceso de levantamiento de Dios. Si es un ataque del diablo o si es una consecuencia de tu forma de vida. Porque cuando tú identifiques eso, tú vas a saber cómo conquistar la victoria en cualquiera de esas 3 áreas. Pero si tú te pasas la vida reclamándole a Dios, reprendiendo al diablo y teniendo lástima de ti mismo, nunca te vas a ubicar en lo que Dios tiene para ti. Y pasarán los años. Dios, pero ¿por qué no te serví? Dios, pero ¿por qué si tú prometiste? Sí, pero Dios no te iba a buscar en el mundo donde tú estabas metido para que tú enseñes a las personas a salir del mundo. Amén. Vamos a hablar de la tercera enfermedad. La tercera enfermedad, hermanos, la encontramos en el libro de Colosenses 3, del 5 al 8. Amén. Colosenses 3, del 5 al 8. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Aleluya. ¿Cuál es la tercera enfermedad de la que podemos hablar? Hermanos, la maledicencia. Muchas veces nosotros pensamos que la maledicencia son
palabras vulgares. Uy, es que aquel sí, eso es irremediablemente desagradable en la boca de un hijo de Dios, de una persona que se cree hijo de Dios y que confiesa la palabra de Dios y que dice que es hijo de Dios, que ande con palabras vulgares. Eso no es correcto. Pero hay palabras que no son vulgares, pero son palabras maldichas. Son palabras que nos llevan a consumirnos. Son palabras de maldición. Son palabras de ruina. Son palabras de fracaso. Dice, los deseos terrenales no pueden gobernar tu vida. Amén. Tú no puedes mantenerte en ninguna área terrenal si quieres agradar a Dios. Estamos viviendo en este mundo, sí, estamos viviendo aquí. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Amén. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Nuestra decisión está en nuestras manos. Tú te puedes contaminar o tú te puedes santificar. Amén. Y esta enfermedad yo la puedo catalogar como esos parásitos espirituales. Esos parásitos que están ahí comiendo, que están ahí haciendo destrozos en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Palabritas, palabritas. Ya debemos de dejar ese cuento, hermanos. Es que no sea extremista. Es que todo es extremo. Es que sí, la vida en Cristo, todo es extremo, hermanos. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que agradarlo con todo. Dice la palabra, de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tienes que honrar a Dios con tu vida. Tienes que honrar a Dios con tus decisiones. Tienes que honrar a Dios con tu caminar. Tienes que honrar a Dios con tu pensar. Aleluya. Esos parásitos que nadie ve importantes, esos parásitos que nadie le toma la importancia del caso, simple y sencillamente cuando vienen esos dolorcillos de estómago, cuando vienen esas molestias, se controlan con una pastillita y se acabó. No, hermanos, esos parásitos espirituales que están viviendo dentro de ti, tú tienes que sacarlos. Tienes que hacerte una lavativa espiritual y sacar hasta el último de esos parásitos. Es que ya lloré y Dios sabe lo que hace con él. Es que ya lloré y le puse esta situación a Dios y Dios sabe si me bendice. Porque yo confío en Él y creo en Él. No, Dios ya te dio una palabra. Dios ya te habló. Dios ya te dirigió. Dios ya marcó tu camino. Y no puedes vivir en ninguna de estas tres enfermedades. Dice, las palabras vulgares y de doble sentido son parásitos que corroen nuestro interior. Hermanos, si hay algo que a mí no me gusta y hay algo que yo no tolero, son los chistes que salieron ahora y usted los busca ahí en internet y dice chistes cristianos. Y son una burla para las autoridades espirituales, son una burla para los pastores, son una burla para el Espíritu Santo, son una burla para el Evangelio. Y los cristianos los andan viendo y los andan enviando como gran gracia. ¿Sabe? Hay cosas que no edifican. Hay cosas que son el chicharrón espiritual para el colesterol espiritual de dentro de unos años. Amén. Son cosas que te van a afectar a la larga. Son cosas que están ahí trabajando. Tu vida espiritual, ¿sabes? Satanás no tiene prisa. Satanás no tiene prisa. Satanás no necesita destruirte hoy.
Él te va destruyendo con el tiempo. Él te va haciendo un panorama. Él va trabajando tu mente, Él va trabajando tu corazón, Él va trabajando tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú sabes que la respuesta era no. Tú sabes que la respuesta era otra que la que tú tomaste. Y según tú pusiste todo en manos de Dios. Y lo que estás haciendo es queriendo cambiar el panorama de las cosas. Tú no puedes decir, es que el médico me dio una palabra de una enfermedad, pero yo no la voy a declarar, porque si la declaro, yo no voy a declararla a los aires, pero, ay, Dios mío, voy a ver qué pasa, voy a ver qué sucede. No, ¿por qué? Porque esa enfermedad va a seguir dentro de ti. Tú tienes que creer que eres sano. Tú tienes que enviar la palabra, tú tienes que declarar la palabra de sanidad, pero tú tienes que creer la palabra y tú tienes que procesar la palabra para que la palabra dé fruto. Amén. No es solamente hablar, no es solamente decir yo anhelo, no es solamente decir yo reprendo. Yo no puedo ir a caminar a una zona peligrosa en mi país a las 3 de la mañana y decir la sangre de Cristo me cubre y me guarda porque soy hija de Dios. No, si yo hago algo imprudente, yo estoy a manos de que hayan consecuencias negativas. Yo tengo que saber, hermanos, cómo es el orden de Dios en nuestra vida. Todo tiene consecuencia. Amén. Ahora, estas son 3 enfermedades de las cuales tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son? Los cardíacos espirituales, el cáncer espiritual y los parásitos espirituales. Pero ahora voy a hablar de 10 síntomas para que usted pueda saber si hay alguna enfermedad oculta ahí dentro de su vida. Amén. Voy a ir un poco más rapidito para no tomar mucho de su tiempo. Pero vamos a hablar de 10 síntomas. Si usted tiene estos síntomas, yo quiero que usted le preste atención como le prestaban atención a los síntomas del COVID, ¿verdad? Todo el mundo parecía que quería tener COVID, porque a cada rato se hacía un cuestionario para ver y leían, uy, dice que el COVID da esto y yo lo tengo, el COVID da lo otro, el COVID da el COVID. Y todo el mundo hacía una lista de lo que el COVID daba para ver si tenían COVID o no. Pues hoy yo le invito a usted que usted pueda hacer una lista de síntomas para ver si usted está enfermándose y se está apartando de la presencia de Dios. Amén. El punto 1 o el síntoma 1 dice dejar de orar en privado. Cuando no tienes tiempo para orar, es un indicativo que algo está pasando en tu relación con Dios. No, pero es que yo oro para almorzar. No, es que yo puse ahí un señor que estaba orando y yo oré con él. No, es que yo siempre oro. Yo voy por la calle y yo voy orando. No, estoy hablando de orar a solas con Dios. De que tú puedas llegar y pararte y decirle, Señor, aquí estoy, háblame. Háblame, dirígeme. Dime si estoy haciendo lo correcto. Dime si tengo que cambiar algo en mí. Dime que estoy haciendo mal. Amén. Tú te paras y dices, Señor, aquí estoy dispuesta o estoy dispuesto a que me digas esto no es mío. Esto no me gusta, tienes que dejar esto, tienes que caminar de esta manera. ¿Estás dispuesto?
¿O por eso estás evitando a orar a solas con Dios? Para que Dios no te hable. Amén. Ese es el primer síntoma. Estoy poniendo pretextos para no orar a solas con Dios. Usted recuerda, todos fuimos jóvenes o algunos son jóvenes todavía. Pero cuando nosotros sabíamos que mami tenía que decirnos algo, que papi tenía que decirnos algo por lo que hicimos mal, lo evitábamos a toda costa. Y voy a ir a hacer tal mandado, y voy a ir a tal lado, y voy a hacer esto, pero evitábamos hablar a solas con ellos, porque sabíamos el tema de conversación. Ese es un síntoma muy importante, hermanos. ¿Estás evitando que Dios te hable? ¿Estás evitando orar para que Dios te haga sentir que está mal lo que estás haciendo? Bueno, anota. El segundo síntoma, dejar de leer la Biblia. Dice, la lectura de la palabra es indispensable para la vida del cristiano. Ay, es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Es que yo leo la palabra, no la entiendo. No, es que ya leí mucho la palabra, ya yo sé. Sabe, la palabra es profecía escrita. Y cuando nosotros no queremos leer la palabra, es exactamente por la misma razón que no queremos orar. No queremos que Dios nos diga lo que ya sabemos que nos va a decir. Amén. Dice, hay que leer la palabra para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Amén. No es solamente un libro de cuentos. Si tú no estás leyendo la palabra, ahí hay un síntoma. En alguna de las 3 enfermedades estás cayendo, o en alguna otra, porque hay muchas enfermedades espirituales. Amén. Está la ceguera espiritual, está la falta de oído espiritual, está la artritis espiritual. Ya no puedes cargar la cruz porque esa cruz te pesa. Está la parálisis espiritual. Ya no puedes caminar de frente hacia la meta. Hay muchas enfermedades y estos síntomas evidencian esas enfermedades, hermanos. El tercer síntoma dice, encontrar cualquier excusa para no ir a la iglesia. Usted ve a una persona, es que no puedo es que yo iba a ir, pero es que pasó esto y es que mi trabajo, es que mis estudios, es que... Y vienen los peros. Y Satanás les ayuda. Satanás les ayuda a poner peros. Porque cuando dejamos de honrar a Dios y cuando empezamos a hacer lo malo, el primer compa que va a llegar ahí a ayudarnos es Satanás. No se preocupe, no se preocupe. Dígale que usted está enfermo. Yo le voy a poner una gripe para que usted no vaya. No se preocupe, yo voy a mandar un examen extra para que usted no vaya. Yo voy a cambiar su horario de trabajo para que usted no vaya. Amén. Excusas, excusas, sea cual sea la excusa, no justifica el que tú no te congregues. Dice la palabra, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando usted no va un día a la iglesia, Satanás le pone pesadez al día siguiente. Y le pone una excusa más fuerte. Y va a empezar a poner y a poner y a poner trabas para que tú no te congregues.
¿Por qué? Porque la congregación es donde tú vas a ser confrontado, es donde tú vas a ser alentada, es donde tú vas a ser levantada, es donde tú vas a encontrar lo que Dios tiene para ti. Amén. En la congregación es donde tú vas a encontrar el diseño de Dios. Amén. Entonces, cualquier excusa no puede ser buena para no ir a la iglesia. Debes de esforzarte y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios va a ordenar tus horarios de trabajo. Dios va a ordenar tu trayecto de la casa a la iglesia. Dios te va a cubrir, Dios te va a bendecir, Dios va a abrir puertas para que tú puedas llegar y congregarte delante del Señor. Hoy, por ejemplo, pudimos ver al principio, hubo un problema. ¿Por qué? Porque Satanás necesita que no nos congreguemos. Satanás necesita que no escuchemos la palabra. Y no podemos permitírselo. No podemos permitirle, hermanos. El síntoma 4 dice, comienzas a escuchar música secular. Dice, recuerda que lo que entra a tu vida por la vista o por los oídos pasa a tu mente, baja a tu corazón. Y eso, al llenar tu corazón, hablas. Amén. Tú vas a hablar de lo que está lleno tu corazón. Amén. Y muchas veces, pero son canciones románticas, nada más, no es nada del otro mundo. Ay, es que, no, y las canciones te empiezan a cortar la respiración, te empiezan a cortar la vida, te empiezan a marcar, te empiezan a doblegar. Amén. Te empiezan a atar. Hubo un tiempo en mi vida que había una canción que marcó mi vida. Y yo la cantaba y la cantaba. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Hasta que llegó el momento en que aún cuando viviera rodeada de mi familia, y mi familia siempre ha sido muy numerosa, yo estaba sola. Yo no tenía amor de nadie. Yo me sentía abandonada. Yo siempre estaba triste. ¿Por qué? Porque yo no nací para amar y nadie nació para mí. Hasta que un día yo corté ese lazo. Hasta que un día yo tuve la decisión de pararme. Y ahora quizás en algo que pasa, de paso se puede escuchar alguna canción, pero no detenerse en ella. No tomar, no estar en eso. Usted gasta 1 hora escuchando música impía. Esa hora a usted le hubiera servido para escuchar adoración que va a llenar el depósito de tu alma y de tu espíritu, que te va a bendecir, que te va a nutrir, que te va a llenar. Amén. Tenemos que aprender. Es que, hermana, yo no tengo tiempo para un devocional. Yo no tengo tiempo para encerrarme en un cuarto y orar por horas. Pero ese tiempo que tú tienes, te pones un audífono si molestas a tu familia y te ministras. Y oyes adoración. Y oyes palabra de levantamiento. Y oyes palabra de confrontamiento. Y adoras al Señor. Pero si ya has empezado a escuchar música secular, es porque ha habido una separación. Es porque ha habido una separación entre el deseo de adorar a Dios
y el vivir como te da la gana. Si usted me dice, es que la música impía no es mala. Ahora están de moda mucho esta música de chinitos que los niños cantan y ni siquiera saben una palabra de lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están invocando? ¿Qué están hablando? Padres, ustedes se han sentado con sus hijos o ustedes mismos se han sentado y han analizado las letras de las canciones. Las han analizado. No, simplemente suelto. Simplemente disparo lo que oigo y me contamino. Y me contamino. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Eso es un síntoma. El quinto dice, te emocionas más al escuchar temas de actualidad que al escuchar la palabra. ¿Cuántos han empezado a ponerle atención que a las guerras, que la política, que el fútbol, y pasan horas de horas frente a un televisor, viendo películas, viendo novelas, viendo documentales, viendo noticias, las noticias que te llenan de depresión, que te golpean, que te desaniman, que haces que hables mal de otros y no buscas de Dios. No tienes ese tiempo para hablarle a una persona del Señor. Esta palabra, y yo quiero serles muy sincera a ustedes, cuando el Señor me daba este punto, yo con cada punto empecé a ver mi vida, ¿verdad? A analizar mi vida, a analizar cómo yo estaba. Y yo me di cuenta de una cosa y le pedí perdón al Señor. Porque yo siempre acostumbro que yo me subo a un Didi, que yo me siento a hacer una fila y si las personas me hablan, yo siempre les hablo del amor de Cristo. Si a mí en un semáforo alguien me detiene a pedirme dinero, yo siempre le hablo de la esperanza de la cruz. Y cuando el Señor me da este punto, hermano, yo me doy cuenta que hace un tiempo para acá, la gente me dice, es que el tiempo está muy duro. Sí, el tiempo está muy difícil. Sí, ¿verdad? Es que está extraño lo que está pasando. Es que yo no sé qué está pasando con el tiempo. Y me he involucrado a hablar cosas negativas, no pecados, no maledicencia, palabras negativas sobre el tiempo, palabras negativas sobre nuestro estado de ánimo, palabras negativas sobre las deudas del país. Y yo le dije, Señor, perdón. Señor, perdóname porque no he vuelto a edificar tu palabra. Señor, perdóname porque no le he dicho a estas personas que tú les amas. Porque no les he vuelto a decir a estas personas que tú eres la solución para eso que les está ahogando el día a día. ¿Usted me entiende? No es solamente hablar palabras de maldición. Es hablar de forma negativa. Es que qué mal estoy. Es que estoy tan cansada de la vida. Es que estoy tan harto de esto. Y sabes, llega el punto en que te empiezas a hartar de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te dirige. Y la palabra de Dios te confronta. Y la palabra de Dios te dice en qué estás actuando mal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entrar en un estado negativo, en lugar de entender que la palabra que el Señor nos da es para edificarnos y para cambiar nuestra situación,
Pensamos que nos están criticando, que nos están juzgando, que nos están desatando maldiciones, que nos están golpeando, que nos están hablando mal. Y entramos en el mismo ambiente de negatividad. Y nos comenzamos a negar de que nos hablen nuestros pastores, de que nos dirijan, de que nos confronten. Amén. ¿Por qué? Porque nos emociona escuchar que otros tienen la culpa y no nosotros. Así de fácil. Es más fácil saber que porque el gobernante aquel es un ladrón y se está robando las cosas, es por eso que yo no prospero. Y no es porque yo estoy haciendo lo malo delante de Dios. No, es culpa del gobernante. Amén. Hermanos, este es otro síntoma. Vamos a hablar del sexto. El sexto síntoma. Tu novio o novia no es cristiano. Dice, es uno de los errores más grandes que cometemos cuando nos alejamos de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, a ti se te olvida ese principio. Y no solamente que no sea cristiano, sino que no esté alineado con el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque conozco personas que dijeron, no, yo me voy a casar con esta persona que no es cristiana, pero él me prometió honrar a Dios, él me prometió caminar delante de Dios, él me prometió respetar mi creencia, y yo voy a respetar la creencia de él. Pero cuando los hijos nacen, entonces viene un conflicto. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarle a mis hijos lo que yo creo. Él quiere enseñarle a los hijos lo que él cree. Yo quiero que mis hijos actúen como actúa mi creencia. Y él quiere que sus hijos actúen como actúa la creencia de él. Entonces comenzamos con esos niños a meterlos a rituales, a meterlos a cosas que sabemos que no están bien delante de la presencia de Dios, y tenemos que quedarnos callados, porque ahora usted se calla y usted no manda. Y si manda, hay divorcio, hay separación y hay otro montón de problemas atrás de. Amén. Una vez llegó un hombre y me dijo, es que yo quiero que usted se case conmigo. Y yo le dije, no, yo no quiero, Dios a mí no me ha hablado, yo no siento nada por usted. Y él me dijo, pero entienda, yo le estoy haciendo un favor. Es que usted sola no puede predicar, usted sola no puede pastorear. Usted necesita un hombre que la dirija, usted necesita un hombre que le dé ese seguimiento de mayordomía. Usted necesita, y yo necesito un agresor que me detenga en el llamado que Dios tiene para mí. No, gracias, hasta luego. Pero otra dice, ay, qué lindo, está preocupado por mi vida espiritual y me va a apoyar. ¿Qué tal? No, vea, piense. Dice la palabra que Dios tiene para usted un yugo igual. Un yugo igual es una persona que pueda jalar igual que usted. Usted sabe lo que es un yugo. Hay unos bueyes que nacen y desde que nacen los hacen pareja y ellos comienzan a caminar igual y ellos van igual, ellos van jalando la carreta igual, ellos llevan el yugo igual. Y cuando uno de esos bueyes muere, el otro no puede ser emparejado. Amén. Usted necesita un yugo igual. Entonces, yo hasta el día de hoy no he encontrado un yugo igual. Entonces cada día trato de ser más como Cristo para poder llevar el yugo con Él. Amén. Tú tienes que aprender a caminar como Cristo. Y que Él un día
si es su voluntad, Él quite de él su yugo y se lo ponga a un compañero tuyo o a una compañera tuya y digan, ahora sí, pueden seguir el camino sin que se vea afectado. Pero yo no puedo buscar a la ligera una pareja. ¿Por qué? Porque el mundo dice pareja sentimental. Sí, yo busco una pareja para mis sentimientos. Yo busco una pareja para mis necesidades. Yo busco una pareja para mis traumas. Yo busco una pareja para que nadie diga que me quedé soltera. Yo busco una pareja simple y sencillamente para no estar sola. Una pareja que pueda llenar mis sentimientos. No una pareja que pueda ser complemento de mi ministerio y de la unción y del cargo que Dios puso sobre mi cabeza. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de un yugo igual, no está hablando solamente de impío y cristiana. Eso es lógico, eso no es de Dios, eso ni siquiera tienes que preguntarle a Dios si es de Él o no, porque eso es un no rotundo. Pero cuando son dos hijos de Dios, tú tienes que preguntarle al Señor si es tu yugo, si es la persona que te va a bendecir, si tú eres la persona que lo va a bendecir, porque los dos tienen que caminar a un mismo llamado. Una vez escuché un hombre que dijo, si tu esposo te dice que te calles, tú te callas. Y después se le dará cuentas a Dios por tu ministerio. No, hermanos. No, hermanos, tenemos un llamado. Y la mies es mucha. Y Dios necesita obreros para su mies. Dios necesita que tú trabajes. No necesita que tú complazcas tu carne. Amén. Entonces, si tú has pensado en tener un novio o una novia que no sea cristiana o que no tenga tu misma visión y tu mismo llamado espiritual, hay un síntoma. Hay un síntoma. Y ese síntoma, vea, yo no le podría decir que es para dolor de cabeza, no, es un problema general. Porque unirse a un yugo desigual, hermanos, a usted le causa dolor desde aquí hasta la punta de sus pies. Y permanente. Amén. Tenemos que aprender a caminar delante de Dios. Si alguien nos cuestiona lo que hemos adquirido y lo que hemos avanzado en Dios, si alguien no se acopla al llamado que Dios tiene para nosotros, si alguien nos separa de buscar de Dios, déjeme decirle, esos son parásitos que te están diciendo no es. Tómese una sal de uvas picote espiritual, tómese un laxante espiritual, tome lo que usted tenga que tomar para sacar esos parásitos que te van a destruir a corto plazo. Amén. Tenemos el síndrome, el número 7, el séptimo síntoma, dice, tus mejores amigos no son cristianos. Qué tremendo esto. Dice, no es malo tener amigos inconversos, pero se vuelve una alerta roja cuando pasas más tiempo con ellos. ¿Por qué? Tú puedes tener amigos inconversos, tú puedes tener amistades inconversas, pero recuerda que a un amigo tú tiendes a contarle todo. Tú tiendes a abrir tu corazón. Tú tiendes a decirle, estoy viviendo esto en mi casa. Estoy pasando esto. Tengo esta necesidad. Tuve este problema con Dios. Siento esto, siento. Y tus amigos, cuando no conocen de Dios,
cuando no conocen de procesos, cuando no conocen de la fidelidad de Dios, cuando no conocen del plan de Dios, te van a decir, ve, pero sigues ahí de tontito. Vas a esa iglesia que no te edifica. Vas ahí a perder tiempo. Es que ese lugar te está amargando. Es que ese lugar... Y te va a aconsejar de lo que está en la abundancia de su corazón. Yo no te estoy diciendo que dejes de ser amigo de esa persona. Te estoy diciendo que no hagas alianza con esa persona. Amén. Porque con un amigo, dice la palabra, que un amigo es muchas veces más cercano que un hermano. Hay amigos que están ahí y conocen tu vida de tapa a tapa, pero solo ellos la conocen, pero solo ellos te extienden la mano, pero solo ellos pueden comprender lo que tú estás viviendo, porque son más que amigos, son hermanos. Y hay alianzas. Hay alianzas de corazón, no de alma, de corazón. Amigos que te levantan, amigos que te restauran. Esos son mejores amigos. Pero no puedes hacer alianza con amigos que te van a jalar a su nivel. Amigos que te van a jalar a su ambiente. Amigos que te van a decir, no seas ridículo, pero es solo una fiesta, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo una cerveza? ¿Qué hay de malo que se ponga un tatuaje con el nombre de los dos para que podamos entender y que la gente vea que somos amigos? ¿Qué hay de malo con? Usted siempre va a ver un amigo que no edifica, decirte qué hay de malo con. Y usted sabe que no es malo tal vez, pero que no es debido, que no te honra, que no te bendice. Amén. Si no me bendice, ¿para qué lo hago? Entonces, tenemos que saber si nuestros mejores amigos son gente no cristiana, ahí hay un peligro de que nos podamos enfermar en cualquier momento. Amén. Es como que tú llegues y abraces a una persona con COVID y usted diga, yo confío que no se me va a pegar. Así de fácil. Usted tiene que saber, usted tiene que entender que hay cosas que no es solamente me cubro con la sangre de Cristo, sino que hay cosas que son imprudencias que no se deben de hacer. Amén. Hay catarros que se pueden evitar. Vamos al síntoma número 8. Dice, ves programas de televisión donde muestran el pecado y te es indiferente. Dice, cuando comienzas a ver el pecado como algo normal, deja de parecerte pecado. Dice, después comienzas a pensar, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Yo no puedo, hermanos, creer que las cosas que Dios repudia son normales. Dice la palabra, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y cuando nosotros nos familiarizamos con el pecado, no nos estamos familiarizando con el pecador. Estamos familiarizándonos con el pecado. Y estamos siendo copartícipes de ese pecado. Y estamos aplaudiendo ese pecado. Y se hace normal. Habían actitudes, o hay actitudes hoy en día, que en mis tiempos era de horrorizarse. Y ahora es normal. Ahora paso
y veo cualquier cosa, sí, ya eso es normal. No, eso no es normal. Eso no es normal porque se empieza a ser parte de tu día a día. Y cuando tú te das cuenta, tú ya te hiciste permisivo. Tú ya te hiciste permisiva. Ya eso no tiene problema. Ah, es que él toma, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Es una vez allá. Eso no llega más. Es que y empezamos a ser familiares del pecado de otros y comenzamos a jugar con el pecado de otros y comenzamos a vacilar con cosas que no están correctas. Y ahora con el cuento, porque perdóneme que se lo diga, es un cuento de que todos somos libres y todos tenemos derecho de hacer lo que queremos, entonces le estamos abriendo puertas al pecado, a la maldición, para que las cosas sucedan de forma normal. Yo recuerdo hace unos años cuando yo viajé fuera del país, cuando llegamos a un país, a París, nos advirtieron, ustedes van a ver personas en los parques teniendo relaciones, no se queden viéndolos porque ahí es normal. Y si ustedes los ven, los que van presos son ustedes. Ustedes van a ver personas acostados en las plazas totalmente desnudos y eso es normal. Y allá es normal. Y el pecado es normal. Y la prostitución, usted las ve en vitrinas como si fueran tiendas. Y es normal. Entonces, hermanos, el pecado se convierte normal. Y el yo no ir a la iglesia es normal. Y el medio oír la prédica mientras estoy haciendo otras cosas, ya oí el culto y es normal. Hablar pachuco, para no decir palabras que no son malas, pero no son palabras que un cristiano debería decir porque uno tiene que ser correcto. Es normal. Ay, ahora eso se dice. Ay, ahora eso se hace. Ay, ahora qué importa ir a un bar. Ay, ahora qué importa, es normal. Hermanos, tenemos que salirnos de esa normalidad. Tenemos que salirnos de esa normalidad. ¿Por qué? Porque usted ve programas en la televisión, usted ve documentales, usted ve cosas donde te dicen esas actitudes son normales y están bien. Mientras a mí no me haga daño, ¿qué importa lo que hagan los demás? No, hermanos, las cosas no son así. Y nosotros tenemos que hablar. Y nosotros tenemos que hacer entender a las personas que sí, hay derechos, pero también hay obligaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me salve, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios me honre, yo quiero que Dios haga. Pero yo no quiero serle leal a Dios, yo no quiero ser honorable delante de Dios, yo no quiero ser testimonio para Dios. Yo no quiero ser esa pieza que Dios necesita para demostrarle a otros que la santidad sí se puede. Hay derechos, pero hay obligaciones. Amén. Entonces eso tenemos que aprenderlo, hermanos. No podemos ver programas de televisión o escuchar documentales o ver la vida diaria como si algo fuera normal. Tenemos que aprender a los principios. Amén. Tenemos que entender los principios. El punto 9 dice, cometes pecado y no te duele. Ya llega un punto en que se comete pecado y he escuchado personas que dicen, no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, simple y sencillamente después oro y le pido perdón a Dios y ya todo sigue igual.
¿Usted ha escuchado? ¿O usted lo ha dicho? Ah, no, es que la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levanta. Y ya llevan como 500,797 veces. Ya llevan una vida de concupiscencia y creen que Dios va a seguir chineándoles el pecado, que Dios va a seguir consintiendo sus malas maneras de vivir. Hermanos, eso no es así. ¿Por qué? Porque primero pensamos que el pecado es normal y luego vivimos en el pecado. Y lo tomamos y lo llevamos a la iglesia. Y esto está correcto. Y esto está bien. Y esto es permisivo. Hermanos, tenemos que volver a pararnos en los altares y predicar los principios. Predicar lo que la palabra habla. Predicar esos pecados que dice la palabra que Dios repugna y que Dios reprueba. Amén. Tenemos que pararnos y predicar que Romanos 1 dice que si tú pecas, Dios se aparta de ti. Y si tú apoyas al que peca, Dios te ve como copartícipe de ese pecado. Tenemos que volver a predicar el evangelio santo, el evangelio sano y el evangelio puro. Tenemos que dejar de maquillar el pecado, hermanos. Ya no más. Ya no más. ¿Por qué? Porque Dios está pronto a venir. Porque las personas están muriendo en pecado. Porque las personas están quitando la vida. Y los pastores y los ministros dicen que Dios lo bendiga, que Dios le tenga misericordia, que Dios lo tenga en su reino. O dicen, Señor, gracias porque tienes un ángel en el cielo. Cuando la persona se quitó la vida y la palabra de Dios dice que si tú te quitas la vida, no hay salvación. Punto. Tenemos que comenzar a pararnos nuevamente en los principios de la palabra. Que las personas entiendan el rudimento de la palabra. Amén. No todo está bien, no todo se aplaude, no todo se aprueba. Tenemos que ser santos. Amén. Y el punto 10 dice, te alejas de Dios y de todo lo que lo representa. ¿Cuántos les da pereza escuchar el evangelio? Porque siempre me dicen lo malo, porque siempre me hablan que eso está mal, porque siempre... Entonces, mejor no buscamos de Dios para que no me estén diciendo lo que está mal, para que yo no me sienta culpable de lo que hago. Entonces mejor me aparto, entonces mejor me quito. Pues sabes, sorpresa cuando llegues allá y te van a decir, no lo supiste, pero igual te perdiste. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas no son así, hermanos. Tenemos que aprender a darle oportunidad a las personas. Tenemos que aprender nuevamente a hablarle a las personas las cosas como son. Yo no puedo seguir ocultando lo que está mal. Yo tengo que pararme y decirle, hágame el favor y me respeta, porque esa actitud que usted está tomando a mí no me sirve, porque a mí me ofende y ofende a Dios. Porque esto y esto y esto es lo que dice la palabra. Amén. Dice la palabra que ella no vuelve vacía. Y usted la lanza. Su trabajo es lanzar la palabra. Y el trabajo de Dios es hacer que esa palabra dé fruto. Usted solamente láncela. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo 15:26. Y dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo Jehová, tu sanador, porque soy Jehová tu sanador. Aleluya. Aquí hay una promesa. Pero dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos. Aleluya. No es solamente escuchar la palabra, hermanos. No es solamente escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No es solamente qué linda esa prédica, qué linda esa palabra. Lástima que aquel fulano no la escuchó porque era apenas para él. No, la palabra es para usted y la palabra es para mí. Como se lo dije ahora anteriormente. Esta palabra, cuando el Señor me la da, la primera que es confrontada con esta palabra soy yo. ¿Por qué? Porque yo le digo al Señor, yo no voy a predicar algo que no me ha golpeado a mí, que no me ha cambiado, que no ha hecho una transformación en mi vida. Usted comparta esta palabra, pero antes de compartir esta palabra para alguien que se la merece, empieza a buscar y a hacer un análisis de lo que usted tiene que cambiar, de lo que usted tiene que ordenar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas honorables delante de Dios. Dijo Pablo, cuidémonos de que estando con la mano en el arado, no quedemos reprobados en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que te cuides, que caminar con Dios y vivir para Dios y vivir en la iglesia y vivir, pero sin vivir en santidad, igual te va a ser reprobado delante del Padre. Tienes que buscar a Dios, tienes que caminar delante de Dios, tienes que vivir para Dios, pero tienes que honrar la palabra y tienes que caminar delante de la palabra. Amén. Tenemos que aprender. No se trata de que nos sintamos frustrados. Se trata de que cambiemos. Se trata de que evidenciemos esto que nos está haciendo daño. Se trata de que podamos honrar la palabra, hermanos. Se trata de que podamos caminar en santidad. Se trata de que cuando tú termines de escuchar esta palabra, tú puedas ponerte a pensar en tu vida. Y tú pongas en remojo, dice la palabra, tu vida. Y tú empieces a mover tu vida. Y que eso que no tiene que estar ahí salga a flote. Y pueda ser quitado, pueda ser sacado de tu vida. Para que cada día tú puedas caminar de una forma más liviana, en santidad delante de Dios. No en liviandad, no con excusas, sino liviano, sin carga ni pecado delante de Dios. Deje de poner excusas delante de Dios. Él quiere a través del Espíritu Santo guiar tu vida. Él quiere honrarte, pero Él quiere que tú decidas ser honrado. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, en este momento yo pongo a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los que está escuchando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú levantes en ellos la bendición, que tú levantes en ellos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido, Señor Dios, para que tú hagas, Señor, para que tú te manifiestes, Espíritu Santo. Oh Dios, glorifícate, Espíritu de Dios. Padre, en este momento, Señor, te pedimos que tú levantes, Señor, tu nombre en alto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tú bendigas a cada uno de los que está escuchando en este momento. Padre, ahí están entrando peticiones, Señor. Padre, y hoy venimos delante de ti, Señor, poniéndote, Señor, a doña Mirna delante de tus ojos, Padre. Oh Dios, ella necesita sanidad.
Ella necesita, Señor, que tú pongas tu mano sobre ella, Dios. Pero hoy yo te pido, Señor, que con esa sanidad, Señor, venga la identificación de la salvación, Señor. Un espíritu de salvación, Padre, sobre cada familia que necesita salvación, sobre cada familia que necesita ordenar su camino delante de ti, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, Padre, que como tú nos amas, tú nos respondes. Que como tú nos amas, tú nos bendices, Señor. Pero que necesitamos hacer un pacto contigo. Padre, necesitamos caminar honradamente delante de ti, Señor. Padre, tú no quieres solamente, Señor, nuestra fe, tú quieres, Señor, nuestro caminar, tú quieres nuestra honra, Padre, tú quieres que nosotros, Señor, tengamos una relación estrecha contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos confrontes, Señor, de pecado, que tú nos confrontes, Señor Dios, en nuestra vana manera de vivir, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a identificar, Señor, esos síntomas, Señor. Enséñanos a identificar esos síntomas que nos están enfermando, Padre. Esos síntomas que nos están apartando de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor. Tu palabra dice que los frutos del Espíritu traen paz, Señor. Padre, yo te pido, Señor, Padre, que si nosotros, Señor, no estamos dando frutos en ti, Señor, Padre, que tus frutos no se produzcan en nosotros, para que podamos ser confrontados, Señor, que necesitamos honrarte, que necesitamos bendecirte, Señor. Padre, que hasta que nosotros no volvamos nuestro rostro a ti, Señor, no podamos entender, Señor, que tú estás ahí, Señor, para sanarnos, sí, para bendecirnos, sí, pero para salvarnos, Señor, y para que seamos hijos fieles delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, espíritu de salvación sobre cada uno, Señor, que está escuchando en este momento. Padre, llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos buscar agradarte, que podamos buscar, Señor, honrar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que dejemos, Señor, que dejemos los deseos de la carne, que dejemos, Señor, la atadura de este mundo, Padre, y que podemos caminar en gracia, Señor, que podamos caminar honrándote, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendícenos, Señor, levántanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, derrama tu presencia, derrama tu palabra sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Padre, que cada necesidad, Señor, sea llevada delante de ti, Señor, para que tú la suplas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, Señor. Hermanos, y que la salud espiritual de Cristo venga sobre ustedes. Que ustedes puedan tomar esos medicamentos espirituales que necesitan o que necesitamos para sanar esos síntomas que nos están demostrando y que nos están diciendo que estamos a punto de apartarnos del Señor porque nos estamos alejando. Amén. Que podamos identificar qué es lo que no nos permite escuchar la voz del Señor y que no nos permite sentirnos cerca de Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.